son la comunidad, ¿quiénes son los todos de los que habla el escritor del libro de los Hechos? Y me quedo entonces con esas cositas como pregunta, porque acá hay un dato importante que tiene que ver con esto que dice Julio. La comunidad de fe es disruptiva en el tiempo que le toca estar. La comunidad de fe es cuestionadora del tiempo que le toca vivir como mejor pueda y como mejor entienda que recibe la orden de Dios. Pero una cosa que la comunidad de fe no puede ser, porque a las claras está en el testimonio de los evangelios y todos los escritos, es acomodarse con los poderes de turno. Si algo no puede hacer la comunidad de fe es ponerse la camiseta del equipo que está ganando el partido, y tampoco del que pierde, a no ser que quiera victimizarse todo el tiempo. La comunidad de fe debe ser un evento que claramente se distinga del medio que la rodea. ¿Sabés lo que pasa cuando vos como comunidad de fe no lográs distinguirte de lo que pasa alrededor tuyo? En primer lugar, te comiste cualquier sapo que los grandes multimedios te vendieron. Por ejemplo, la grieta. Recuerden que en la Biblia, la palabra de Dios, no hay grietas. Lo que hay son profundos abismos que separan a Lázaro, que goza del favor de Dios y de Abraham, del rico que lo maltrató toda su vida. Y a diferencia de las grietas, en donde yo conozco muchos que pueden poner un pie a la izquierda y a la derecha sin el más mínimo problema moral, mientras otros arrancan las vestiduras, los abismos son insalvables, porque de un lado está la vida abundante y plena de Dios, y del otro está la muerte, donde el que vino a robar, a matar y a destruir es amo y señor de tu vida. Y esto sí es complicado, porque de esto no se vuelve. Entonces la Iglesia de Jesucristo, cuando lleva a sus púlpitos este tipo de discursos, sin siquiera tener un pensamiento crítico, sin siquiera cuestionarse si esto puede, debe o no, o cuestionándose hasta dónde le llega el amor con el prójimo, cuando la comunidad de fe hace eso, es que perdió su voz profética, perdió su capacidad profética de entender la revelación de Dios. Por eso la palabra de Dios no habla de verdad y de mentira. La palabra de Dios no habla de una verdad constituida y de una mentira que se le opone. Cuando vean con atención los textos proféticos a lo largo de todos los libros de la Biblia y lo que dice el Nuevo Testamento, la palabra de Dios opone apariencia y revelación por el otro lado. Lo que aparenta ser bondad de parte de tu enemigo y lo que Dios revela como una vida plena y real. Estos son los términos que nunca tenés que olvidarte, porque si no, uno vuelve al planteo de cuando veía las películas y éramos pequeñitos. Por lo menos cuando yo era chiquito las películas eran blanco y negro y John Wayne todavía estaba en cartelera. Fíjense lo viejo que es una cartelera. Sí, Gary Cooper también. Sí, ya no está más. A ver, después te cuento Leonardo DiCaprio que es nuevo. Y yo me acuerdo que cuando uno es pequeño, yo le preguntaba a mi papá, ¿y quiénes son los buenos? ¿Quiénes eran los buenos? Los cowboys, John Wayne. ¿Y quiénes eran los malos? Los indios. Con eso me bastaba y me sobraba en la vida. Y después combate. Y después combate, que los buenos eran los norteamericanos, por supuesto, contra esos salvajes vietnamitas y norcoreanos. Y alemanes, y rusos, y todo lo que a uno se le ocurre. ¿Sí? Pero cuando uno pierde esta capacidad tiene que tener cuidado. Cuando uno se traga como un sapo, siendo Iglesia de Jesucristo, esta verdad en pares binarios, que es bueno, que es malo, que es peronista, que es macrista, que es antiperonista, recontra kirchnerista, ¿qué es esto? Cuando uno se come esto, uno termina resolviendo dudosamente como hijo e hija de Dios. Porque como dicen los psicólogos sistémicos norteamericanos, suponer que una pregunta compleja tiene respuestas simples es una estupidez. Se los repito. Suponer que una pregunta compleja en la vida tiene respuestas simples es una estupidez. Ustedes saben que el único verbo que es irregular en todas las lenguas modernas es el verbo ser, estar o parecer. ¿Por qué es el único verbo irregular en cualquier lengua moderna? Porque no hay nada más complejo que tu propia existencia. Ontológicamente somos lo más complejo que hay.
¿Por qué suponer entonces que hay gente completamente buena y completamente mala, completamente mentirosa y completamente verdadera? Desde esta realidad nosotros partimos ingenuamente a pensar que los evangélicos haríamos muy bien en tener bancadas de diputados en el Congreso. Mentira, diría mi amigo. Esto puede ser terrible, porque cuando los que acceden al poder lo único que pueden visualizar es gente a favor o en contra, solo reproducimos una neurosis psicopática que nos lleva a los peores enfrentamientos y derramamientos de sangre. Es verdad lo que decía Roberto. Tulio Alperín, el gran historiador argentino, en el cual la historia argentina se divide un antes y un después historiográficamente, Tulio Alperín decía, ya en los años 50, y después más adelante lo va a repetir José Luis Romero, otro gran historiador argentino, ellos dicen, la sociedad argentina, como la latinoamericana en general, vive una guerra civil en estado larvario, como que nunca llega a término. Y piénsenlo un momento, federales unitarios, azules, colorados, radicales conservadores, peronistas radicales, siempre hemos tenido polos de oposición como si en el medio no hubiese nada. El problema de este tipo de pensamientos es que yo termino sacándole la condición de sujeto al otro que tengo adelante. Ahora voy a volver a la filosofía marxista de la cual hablaba Roberto en tanto metodología. ¿Sí? En la filosofía marxista, como en otros cuadros de pensamiento filosófico con los que Roberto los debe haber torturado en las clases, es importante que el otro, como diría Althusser, un neomarxista ya del siglo XX, que el otro, el que es distinto a vos, tiene que ser un sujeto como vos. No puede ser un objeto. ¿A qué digo con esto? Cuando el otro es completamente malo y es la encarnación del mal, él o ella, el otro deja de ser un sujeto como vos. Porque vos lo convertís en el objeto de tu odio. Todo lo malo, todo lo terrible, lo tiene esa cosa que es un hombre o una mujer. Y en cambio, cuando yo beatifico y lo pondero al otro completamente, también deja de ser un sujeto histórico de acción. Pasa a ser un objeto de mi adoración, de mi veneración. Preguntale a cualquier fiel amigo católico que haya tenido la oportunidad de darle la mano a este papa o a otro. ¿Qué es lo primero que te cuentan? Y me quedé mudo. Era como estar con Dios. Decir, ¿qué cosa ingenua? No, no es una cosa ingenua. Cuando vos despersonalizás tanto al otro, en donde todo lo que le pasa por su vida es una santidad absoluta, esa persona ni siquiera va al baño, porque no lo necesita. Porque es un santo y los santos no van al baño. Como el demonio tampoco va al baño, ni pierde tiempo en eso. Hay que ser cuidadosos con estas cosas. Por eso me parecía importante en esto, ¿sí?, de poder entender que este texto que tenemos del libro de los Hechos es una parte contada de una historia que nosotros a lo largo del tiempo hemos canonizado como la historia que significa nuestra existencia. La pregunta que todo periodista se haría en este momento es la única versión del hecho? ¿Qué dicen los otros? Estos que decían, eran estimados por todos. ¿Qué todo? ¿Qué dicen los demás? No tenés ni idea, porque en realidad no tenés forma de saber qué es lo que decía el barrio de Jerusalén sobre estos tipos que se ve que crecían como locos, compartían los bienes. Che, el auto, no sé, se lo di a José, si es de todos. No tenés el testimonio de esa gente, pero sí tenés el testimonio de lo que el Imperio Romano empieza a decir. Por allá, aún en la punta alejada de su territorio en Palestina, los romanos empiezan a hacer todo un mecanismo de propaganda. Fíjense desde cuándo viene, les hago una nota al pie. ¿Saben desde cuándo existen las listas de precios máximos? Teodosiano, que es uno de los emperadores en el año 197, saca la primera lista de precios máximos de la historia. Cuando el imperio se le va la hiperinflación a las nubes, porque el imperio crece tanto que tiene tropas romanas por tantos lados,
que la economía se le devasta completamente, no tiene cómo sostener el aparato de guerra que forma. Desde ese lugar también, tan lejano en el tiempo, con un Nerón que en el 70 va a quemar a Roma para acusar a los cristianos, desde ese lugar viene la propaganda que habla de los cristianos. Este es nuestro texto canónico, no los textos que dicen que los cristianos se reunían como sectas secretas para comerse la carne de los niños y beber su sangre, que se ve que es lo que les llegaba como interpretación del pan y del vino, y de paso decir que comían chicos, que persona del imperio no iba a estar en contra de esta gente. ¿Se entiende cómo se conforma el pensamiento? Y acá me quedaba pensando, no les voy a contar yo a ustedes cómo funciona el origen del pentecostalismo. Esto no me voy a animar, por eso, como yo soy un hombre de citas, me anoté solo algunas, no se preocupen que no les voy a leer todas. El movimiento